Gloria al Señor. Vamos a hacer un testeo acá ratico en el culto porque nos está metiendo como un espíritu de roncancio, bostencio. Y entonces hay que reprenderlo en el nombre del Señor, ¿no? Bendito sea Dios. Quiera Dios que usted en esta mañana venga preparado y le hemos dado por título a la prédica de hoy: la muerte, nuestra mayor ganancia. La muerte, nuestra mayor ganancia. Si lo viéramos desde otro punto de vista, pudiéramos decir la muerte una pérdida dolorosa, pero no es así. Hay buenas noticias cuando la Biblia habla de la muerte, y esas noticias son para usted y son para mí. Y le damos gracias a Dios porque esa vida que produce la muerte viene a través de un sacrificio muy grande, y es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Acompáñeme a Filipenses capítulo 1, versículos del 21 al 23. La muerte, nuestra mayor ganancia. Quisiera repetirlo usted conmigo en esta mañana a la voz de tres. 1, 2 y 3. La muerte, nuestra mayor ganancia, ¿no? Filipenses capítulo 1, versículos del 21 al 23, léalo conmigo en alta voz a la voz de tres. 1, 2 y 3. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Diga, muchísimo mejor. Empecemos entonces en esta mañana con una pregunta. ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Qué hay después de esta vida? ¿Quién fue y regresó para contarnos de que hay vida después de la muerte? La Biblia nos dice que Jesús murió, pero también nos dice que resucitó al tercer día, y que habiendo resucitado expresó estas palabras: si no fuera cierto, yo ya os lo hubiera dicho. Jesús nos abrió la cortina del más allá, hablándonos de un hombre rico y un hombre pobre. La Biblia nos dice que ambos murieron. El rico fue llevado al infierno y fue llevado dice la Biblia que el rico fue llevado al infierno y que el pobre fue llevado al seno de Abraham y que fue llevado por ángeles. Cuando nosotros podemos examinar esta parte, podemos entonces pensar que así como vinieron ángeles y se llevaron al pobre al seno de Abraham, también podemos pensar con toda justicia y con toda certeza que también vienen demonios a visitar o a tomar una persona que ha muerto sin Cristo y se lo llevan hacia el infierno. La Biblia nos dice y nos asegura que existe una forma maravillosa de comprobar que existe la vida después de la muerte. Pero hablemos un poco, no de acuerdo a la Biblia, sino hablemos acerca de algunas pruebas que se dan a conocer, que nos dicen y nos comprueban de que existe vida después de la muerte. La primera prueba es la prueba de la intuición. Cada persona en el mundo intuye o piensa o asegura de que hay vida después de la muerte. Si no pensaran de esa manera, entonces se produciría una ola masiva de suicidios. Eso es una prueba. Pero también existe una segunda prueba, y es la prueba fisiológica. Filosóficamente hablando, nosotros podemos comprobar de que existe vida después de la muerte. ¿Qué nos enseña esa prueba? Que el hombre necesita más tiempo para vivir, de que pasa más tiempo conduciendo, de que pasa más tiempo en su trabajo, de que pasa más tiempo compartiendo con su familia, y luego le hace falta tiempo para vivir. Pero también existe una tercera prueba, y es la prueba científica.
hay documentos hechos por científicos, hay casos documentados donde hay personas que murieron y regresaron luego a la vida. Se documentaron esos casos y se puede asegurar, y ellos vienen con esta historia de que hay vida después de la muerte. Hemos hablado de tres pruebas: la intuitiva, la filosófica, lo que es la prueba acerca de la científica. Pero también nosotros tenemos una prueba maravillosa, y es lo que la Biblia nos dice a nosotros. La Biblia nos dice que existe vida después de la muerte. Génesis nos habla acerca del caso de Raquel, una mujer que murió dando a luz a Benjamín. Y cuando murió, la Biblia dice que su alma salió de su cuerpo. Cuando el alma sale del cuerpo, entonces la persona muere. También allí en Primera de Samuel, capítulo 17, se nos está hablando de la historia de la viuda, del hijo de la viuda de Naín. Y dice la Biblia que este joven murió, y que Elías sabía que cuando el alma salía de la muerte, la persona moría. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, Elías oró y le pidió a Dios de esta manera: Señor, haz que el alma de este niño regrese a su cuerpo. Y el niño vivió, el niño resucitó. La Biblia entonces nos dice que existe la vida después de la muerte. La cuestión aquí es: ¿qué cuenta le vamos a dar a Dios? La cuestión aquí es: ¿qué vida le vamos a permitir que Dios pese en cuanto a nuestras actitudes o en cuestión de nuestros comportamientos? La palabra muerte viene del griego thanatos, que significa separación. En la muerte hay una separación del alma, de lo material, del cuerpo. Y cuando eso se separa, el cuerpo queda irremediablemente, queda muerto. Familia, nosotros debiéramos de temer frente a lo que la Biblia nos expresa. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 27, que Jesús habló del infierno, y hay un infierno que le espera a las personas que no temen al Señor, a las personas que no aman al Señor, a las personas que no entregan su corazón al Señor. Pero el título de esta mañana a nosotros nos trae esperanza: la muerte, nuestra mayor ganancia. Nosotros los cristianos morimos, y cuando morimos partimos directamente al Señor. Nos espera la gloria del Señor, nos espera la vida del Señor con nosotros. Ahora, cuando hablamos nosotros de la muerte, tenemos que pensar, familia, que la muerte para nosotros no es un limitante, sino que es una ganancia. Y eso nos lleva en esta mañana al primer punto y al único de la mañana. Jesús se hizo maldito para que su muerte sea nuestra mayor bendición. Quisiera repetirlo conmigo. 1, 2 y 3. Jesús se hizo maldito para que su muerte sea una bendición. Toda muerte es una desgracia. Toda muerte causa dolor. ¿Quién no ha llorado por la muerte de un ser querido? ¿Quién no ha estado en un funeral? Hay funerales que son muy difíciles, y son difíciles porque la persona que tiene usted por delante, el fallecido, nunca creyó en el Señor. Y uno hay veces le provoca decirle a la gente: bueno, arrepiéntase, porque o si no van a terminar como el difunto. Pero no se trata de traer juicio, se trata de traer consolación. Pero déjeme decirle, uno de los mejores momentos para hablar de Cristo es en un funeral. Porque en un funeral le recordamos al hombre de que no es nada, de que tiene un límite y que un día tiene que darle cuentas a Dios. ¿Estás preparado para darle cuentas al Señor? Si no estás preparado, es hora de que hoy lo hagas, recibiendo a Cristo en tu corazón
y pidiéndole perdón. Pero cuando hablamos de la muerte, algo doloroso, algo maligno, algo que no quisiéramos vivir, hablamos de ella como si fuera un acto irónico, porque en Jesús no tenemos la misma situación. La muerte de Jesús se ha convertido en una gran bendición para nosotros, porque por medio de su muerte nos ha traído una vida segura y una vida eterna. Usted está aquí, alábelo, mi hermano. Acompáñeme a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. ¿Por qué? Por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. La Biblia determina que Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, pensemos en un momento, en el momento en que Cristo estaba muriendo. La Biblia nos dice que era un momento oscuro y difícil. La Biblia nos dice que era un momento doloroso para quienes lo amaban. La Biblia nos habla de que en ese momento Dios cerró sus ojos, por decirlo de esa manera. La humanidad se oscureció porque Dios no podía ver el pecado que estaba siendo depositado en el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que Él se sintió abandonado. Y déjeme decirle, ese día, un día de dolor, un día de angustia, un día de tristeza, Dios lo convirtió en un día de gloria para la humanidad. Porque la muerte no triunfó, sino que triunfó Cristo sobre la muerte. Alábelo, mi hermano. Y si Dios transformó ese momento de dolor en momento de gloria, ¿no podrá transformar los momentos de dolor que tú tienes en momentos de gloria? Y si Dios transformó ese día en un día glorioso, ¿no transformará hoy tu vida y te dará días gloriosos? Llegará a tu corazón, te dará paz, gozo y bienestar. Ese es el Señor que está con nosotros. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios, léalo conmigo, 1, 2 y 3. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió. ¿Por quién? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados, por nosotros. El justo por los injustos, el bueno por los malos, el puro por los impuros. Él ocupó nuestro lugar, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió por nuestra causa. Murió voluntariamente. Voluntariamente puso su vida y voluntariamente decía que la podía tomar. Él tenía el derecho, Él tenía el poder de rescatarnos de nuestros pecados, de nuestra vana manera de vivir. Él dijo, tengo poder para poner la vida, y también dijo, tengo poder para quitarla. Él nos ha bendecido con su muerte, pero también nos ha bendecido con su resurrección, dándonos una nueva vida y dándonos esa vida en abundancia. Acompáñeme a Gálatas capítulo 3, versículo 13, por favor. Gálatas nos enseña que murió sin merecerlo, sin merecerlo. ¿Sabe quién tenía que estar en esa cruz? Usted. ¿Sabe quién tenía que estar en esa cruz? Yo. Y Él murió como un malhechor. No murió, mi hermano, como una persona común y corriente. Murió como un malhechor. No tenía la culpa de nada, mas sin embargo murió como un malhechor. Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros, maldición
porque está escrito, maldito el que es colgado. ¿En dónde? En un madero. Cuando Cristo murió en ese madero, no solamente llevó los pecados de tiempo pasado, de tiempo presente, sino también los de tiempo futuro. Él murió por tu enfermedad, por tu dolor, de tiempo pasado, presente y futuro. Y dice la Biblia que por tu culpa y por mi culpa, Él fue hecho maldito. Cuando a ti te maldicen, muchas veces no debiera ni de importarnos. La gente podrá decir mucho, pero poder sobre nosotros no tiene. El único poder que está sobre nosotros es el de la sangre del Cordero de Dios. No hay otro poder, familia. La cuestión con Cristo es que a Cristo no lo hicieron maldito los hombres. Dios lo hizo maldito por tu pecado y por mi pecado. La palabra dice que fue hecho maldito por todos nosotros y fue hecho maldito por Dios por llevar nuestros pecados. Si fue hecho maldición, fue para que nosotros anduviéramos en bendición. Escúchelo. Si fue el hecho maldito, fue para que nosotros andemos en bendición. Que nadie te diga que tienes mala suerte, eres un hombre bendecido. Que nadie te diga que eres un fracasado, eres un hombre bendecido. Que nadie te diga que tú no puedes, eres un hombre bendecido. Porque la maldición la llevó Él por mí. Y después de que murió, me hizo bendito en su nombre. Alábelo, mi hermano. Que nadie te diga que vas a ir de mal en peor. No, no, no. Eres bendecido. Y hay veces lo trato de relacionar cuando un hermano le dice a uno o uno le dice a un hermano, Dios te bendiga. Esa palabra de Dios te bendiga cae en el corazón de uno como una bendición a tiempo futuro. Dios te bendiga. No, Dios no habla así. Dios dice de esta manera, Dios te bendice. Ya eres un hombre bendecido. Ya eres completo en Cristo Jesús. Lo más duro lo ganó Él en la cruz del Calvario. Lo que era imposible para ti fue posible para Él por medio de su bendita muerte. La justicia de Dios se hizo en nosotros. Una justicia extraña, ¿no? El justo por los injustos, el bueno por los malos, el puro por los impuros. Pero esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios nos habla de la grandeza y de la misericordia de Dios, que otro tomó su lugar. ¿Y sabe qué es lo glorioso? Que cuando Cristo tomó mi lugar, yo fui perdonado. Y no solamente fui perdonado, sino que mis pecados fueron olvidados por completo en la cruz del Calvario. Esto es algo maravilloso que sucede en el Evangelio. En el Evangelio usted se arrepiente de sus pecados. Usted recibe a Cristo como Señor y Salvador. ¿Y sabe qué sucede? Que usted es como si usted nunca hubiera pecado. Los pecados del tiempo pasado son perdonados completamente. Dice la Biblia que Dios los toma y los echa a lo profundo del mar. Somos justificados. Él tomó mi lugar. Y cuando Él toma mi lugar, Dios me mira como inocente y a Cristo como culpable. Dios me mira a mí como comprado por su sangre. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La herramienta de Satanás era presentarse ante Dios y decirle, son culpables, tienen intención de pecar, tienen inclinación de pecar, pero Cristo se presentó por nosotros y con su sangre nos lavó, nos limpió, y cuando estemos en su reino no habrán intenciones de pecar, sino solamente de glorificar su santo nombre. Dios toma a alguien que no pecó y sencillamente lo hace culpable. A mí me parece maravilloso llevar la paz de Dios en nuestro corazón. No soy acusado ni de los pecados pasados porque soy perdonado. Esto es justificación.
Esto se llama perdón de pecados. Cuando Dios te perdona y Dios dice, ya no tengo de qué acusarte, ya no tengo de qué señalarte, porque dice la Biblia que Dios tomó el acta de los decretos que nos era contraria y que la quitó clavándola en la cruz. ¿No le parece maravilloso, mi hermano? Pues, alábelo. La próxima vez que alguien te recuerde tu pasado, recuérdale tu gloria en Cristo Jesús. La próxima vez que alguien te diga que saliste de un lugar, recuérdale que eres una nueva criatura en Cristo Jesús. La próxima vez que alguien te acuse o se levante el acusador de tu vida, recuérdale que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pagar una deuda. ¿Has podido pagar deudas? No te pasa lo que le pasa a muchos que llegan ante el buzón y es el bill del gas, es el bill del agua, es el bill del mortgage, es el bill de todos. Y parece que pasamos toda nuestra vida pagando deudas. Qué cosa tan triste. No sucede así en el reino de los cielos. En el reino de los cielos sucede de una manera contraria. Ya desde allá no te llegan biles de cobro, porque uno que pagó eternamente y para siempre. Alábalo, mi hermano, alábalo. Ya no hay biles de cobros, ya no te llegan biles del cielo, porque Cristo los ha pagado por ti. ¿Cuándo fuiste la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que pagaste un bill? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste culpable de ese bill, de una deuda? Y sabe que Dios me ponía a pensar en el corazón de un niño. Cuando el niño está con su papá y su mamá, el niño no sabe ni siquiera qué deudas tiene su papá y su mamá. Él está tranquilo. Él no hace sino pedir. El papá le compra un uniforme y el primer día en que le compra el uniforme para ir a estudiar, él recuerda cómo Faustino Asprilla se deslizaba en la tierra celebrando un gol. A él no le importa nada, a él no le preocupa nada. Hermanos, cuando nosotros hemos sido perdonados, recibimos el corazón de un niño que no tiene por qué preocuparse por la deuda, porque esa deuda fue pagada en la cruz del Calvario. Alábelo, mi hermano. Eso significa ser perdonado. Tener el corazón de un niño sin dudas. Tener el corazón de un niño que cree que Dios provee. Tener el corazón de un niño que cree que jamás Dios lo volverá a acusar. Ese es nuestro Dios. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y me gusta porque Dios no simuló el perdón. Dios no hizo, por decirlo, una payasada en la cruz del Calvario. No, Dios no simuló tu perdón, así como tú no simulaste tu pecado. Dice la Biblia, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a repetirlo a la voz de tres. 1, 2 y 3. Y estando en la condición de ¿qué? ¿Tú estás en qué condición ahora? De hombre. Y mire lo que hizo él en esa condición. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Dice la Biblia, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Colosenses capítulo 1, versículo 21 y versículo 22. Creo que les faltó el 22, me pueden ayudar con él. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, ¿en dónde? En vuestra mente, haciendo malas obras,
Ahora, ¿qué ha hecho Dios? Nos ha reconciliado. Y esto es una buena noticia. No estamos en guerra con el cielo. No estamos en guerra con Dios. Cristo nos ha reconciliado. Versículo 22. En su cuerpo de carne. ¿Por medio de qué? De la muerte. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Qué hace su muerte? Me presenta santo, me presenta sin mancha e irreprensible delante de Él. No importa que Satanás se mofe. Satanás se mofa diciendo, Señor, pero es que tienen inclinación al pecado. A mí me echaste del cielo, pero a ellos les está dando vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo. No importa que Satanás se acuse, en el cuerpo de Cristo, en su muerte, Él nos ha dado vida y una vida en abundancia. Me encanta porque Satanás perdió todo derecho a acusar a los escogidos de Dios. Por eso la Biblia dice en Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna. ¿Cuántos aquí se acuerdan? Y déjeme, yo les remuevo la memoria y de pronto estamos recordando desempolvando los viejitos. ¿Cuántos aquí tuvieron la oportunidad de verse en la película La Mosca? Uy, el pastor es el único. ¿Cuántos la recuerdan? La Mosca. Usted la puede buscar en YouTube. Y mire lo tremendo. Y esto me llama la atención. Porque en la película de La Mosca, y déjeme más o menos se la pinto, para que no me haga sentir tan viejito. Hay un científico y el científico planea descubrir cómo teletransportarse. Coloca una cámara de teletransportación a un lado, otra al frente de ella y decide que un día terminó el experimento. Y cuando termina el experimento, se mete en la primera cámara de teletransportación, deja la computadora preparada y sin darse cuenta se le mete una mosca en esa cámara. Y cuando pasa al otro lado, entonces el hombre dice, la hice, me teletransporté, pero no se da cuenta que la computadora no ha reconocido que también ha teletransportado la mosca, pero que la mosca se le metió en su ADN. Sale el hombre de allí y el hombre muy normal a los días empieza a bestializarse, porque los que practican el pecado se bestializan, se animalizan y empieza a desear a comer azúcar por grandes cantidades y empieza a deformarse, empiezan a caérsele la piel, empiezan a salírsele los ojos, empieza a convertirse en un monstruo. Todos los que pecan se convierten en monstruos espirituales. Y en la película el científico halla a uno de sus enemigos, otro científico, y él quiere volver a ser normal. Lo toma, lo mete en la cápsula para poder hacer la teletransportación y él cree que ahora colocando un humano va a recibir el ADN del humano de nuevo y él va a regresar a su normalidad. Y esta película pinta tremendamente la salvación desde el Edén hasta la cruz del Calvario. Llegó la mujer y fue engañada por Satanás. Mujeres, no fue el hombre, fue la mujer que fue engañada por Satanás. Mucho cuidado, mujeres, con lo que escuchan, porque por ahí hay hombres que talking too much. Mucho cuidado, tengan discernimiento, porque Satanás le habló a la mujer y ella fue engañada. Y cuando fue engañada, el hombre entonces voluntariamente pecó. Por eso la Biblia nos dice que Adán
es prefigura de Cristo y Eva es prefigura de la iglesia. Eva cayó, la iglesia cayó y Cristo se hizo caer por la iglesia. No lo olvide. No lo olvide. La salvación en esta película, esa película de la mosca, nos habla tremendamente del plan de salvación. ¿Por qué? Porque entró el ADN de la serpiente en la humanidad. Y cuando entró ese ADN, la humanidad empezó a heredar el pecado. Todos ustedes nacieron y yo nacimos en pecado porque heredamos el ADN de la serpiente. Pero un día Dios, en su misericordia, inventó una máquina que se llama, por decirlo así, la cruz del Calvario. Y cuando Cristo se montó en esa cruz, cuando murió, le cambió el ADN de la serpiente por su ADN. Gloria a Dios. En su muerte y en su resurrección, nosotros recibimos un nuevo ADN. Y usted me dirá, pastor, ¿y por qué todavía soy inclinado hacia el mal? Porque todavía esta carne quiere pecar, porque el proceso no ha terminado. Cuando usted muera, entonces usted recibe un cuerpo glorificado y usted se presenta delante del Padre, y en ese cuerpo no hay pistas, no hay intenciones del más grande ni pequeño pecado. ¿Qué tienes que hacer? Meterte en la máquina, por decirlo así, de la cruz de Cristo. Arrepentirte y permitirle a Él que coloque el ADN en tu corazón, su ADN, una nueva criatura, una nueva vida, una vida de nuevo en abundancia. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Léalo conmigo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando de Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. Él participó de la carne. Él sabe que es debilidad, Él sabe que es tentación. Él sabe que tenía que ser santo para el Señor. Santo y puro para el Señor. Lo que yo no pude hacer, Él lo pudo hacer. A mí me encanta la figura de Jesús, porque la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento que los sacrificios tenían que ser perfectos. No, los sacrificios no podían tener rasguños, no podían tener una pierna quebrada, porque no eran aceptados. Como un hombre por 33 años siendo un carpintero no se cortó? No se metió una astilla en la carne. Era un hombre inteligente, perfecto, sabio, temeroso de Dios. Y si Él se cuidó siendo humano, cuanto más no dentro de ti te cuidará, te llenará de gloria, te llenará de poder, te llenará de unción. Aquel que se cuidó ahora está dentro de ti y te presenta perfecto delante del Padre. Que eso es algo maravilloso. Ya Dios no te ve como un pecador. Ya Dios no te ve como un impío. Ya Dios te ve a través de su Hijo Jesucristo, quien no pecó y quien se dio a sí mismo por todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alábelo, mi hermano. Hebreos 10:10, acompáñame a Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y ¿qué? Una vez y ¿para cuándo? Para siempre. ¿No es esto una muy buena noticia? Y quiero terminar con esto. ¿Cómo adoras al Señor? ¿Cómo bendices al Señor? Estaba leyendo una biografía
de los cristianos, de los primeros cristianos, de aquellos que vivían en las catatumbas, en las cuevas. Y esa biografía dice que cuando ellos querían adorar a Dios, ellos levantaban las manos de esta manera, señalando su adoración a Dios. Cuando querían pedirle algo a Dios, entonces levantaban sus manos como una ave y pedían a Dios y rogaban. Pero cuando querían rendirse ante Dios, ellos estiraban sus manos a su lado, recordando a Jesucristo. Y allí es donde Gálatas capítulo 2, versículo 20, nos lleva a nosotros a reflexionar frente a esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en esta carne maliciosa, perniciosa, ya no lo vivo para pecar. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo levantarías las manos en esta mañana? Los cristianos primitivos se crucificaban simbólicamente con Jesús y repetían este versículo: mas ya no vivo yo, sino que ahora tú vives en mí. Gloria a Dios. Si Él vive en ti, ¿quién está tomando las decisiones de tu vida? ¿Tú? Entonces no está viviendo Él en ti. Si este versículo es real, Él es el Señor de tu vida. Él es el que toma las decisiones de tu vida. Él es el que guía tu vida. Él es el que te lleva a la verdad. No eres tú. Si eres tú, quiere decir que no has renunciado a ti mismo. Quiere decir que disfrutas pecar. Quiere decir que disfrutas hacer tu voluntad. Quiere decir que ya Dios no te llena, no te satisface. Quiere decir que estás más listo para vivir para la carne que vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Si tan solo cada que fuéramos a pecar pensáramos en este versículo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. ¿No es algo glorioso que en este pecador ahora viva Cristo? Que en este que estaba sucio ahora viva Cristo. Que en este que no valía nada ahora tenga un valor eterno. ¿No les parece maravilloso que Cristo viva en nosotros? Por eso cuando usted camina por ahí, no están dando Oscar, están dando Cristo. Cuando usted anda por allí, no están dando Marta, están dando Cristo, porque ya Cristo vive en ti. ¿Te conoce el mundo por Cristo? ¿O te conoce el mundo por los daños que vienes dejando? ¿Te conoce el mundo por Cristo? ¿O te conoce el mundo por el mal testimonio que estás dando? Hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de salvación. Hoy es día en el que puedes decirle al Señor: Señor, tu muerte es una bendición para mí, porque no solamente me ha glorificado delante del Padre y me ha dado una nueva vida, sino que también aquí en la tierra me ha dado una nueva conducta, una nueva moral. El temor al Señor es el principio de la sabiduría. Colóquese de pie, mi hermano querido, por favor.